Hablaba de que el crimen organizado sirve para financiar la izquierda en América Latina. No es una investigación que hice yo, es algo que he visto que ha seguido de cerca la periodista e investigadora Maybor Petit. Vamos a pasar con ella directamente. ¿Dónde estás, Maybor? ¿En Washington? Nueva York. En Nueva York. ¿Hace frío o no? ¿O ya no? No, está haciendo todavía mucho frío. Todavía mucho frío, ¿no? Mucho frío. A ver, cuéntame cómo es esto de que, qué tipo de crimen organizado puede estar pues financiando partidos, gobiernos, movimientos de izquierda, si tienes algún ejemplo concreto sobre este tema. Mira, hay muchos elementos que se están trabajando aquí por parte de la justicia de los Estados Unidos y particularmente en las cortes del Distrito Sur de Nueva York y también en el Distrito Este sobre la importancia que cada día toman los fondos provenientes del crimen organizado, particularmente de los carteles de la droga, para pagar campañas electorales. Se han hecho investigaciones que pueden aproximadamente tener 20 o 30 protagonistas en América Latina, desde Honduras, donde la situación ha sido realmente asombrosa, porque ha habido una especie de simbiosis entre los fondos provenientes de el narcotráfico y los partidos políticos. De hecho, en estos momentos hay un enorme escándalo porque el cuñado de la presidente de Honduras ha sido directamente vinculado a los ingresos provenientes del crimen organizado. Y así en Honduras muchísimos casos que citar. También hemos tenido la comprensión completa de lo que ha ocurrido en Guatemala, donde fondos del crimen organizado han pagado partidos políticos y también han pagado a candidatos a puestos de público, pueden ser de congresistas o inclusive de mayor altos cargos. En el caso de México, por ejemplo, han habido denuncias muy fuertes y testimonios que no han dejado duda para los fiscales sobre la importancia que tiene para las campañas electorales en México los fondos provenientes del crimen organizado, pero esto va mucho más allá. Tenemos casos muy específicos, por ejemplo, en Sinaloa o en la misma presidencia de los estados mexicanos, alcaldías, gobernaciones, donde candidatos que no estén de acuerdo con las peticiones de los carteles de la droga son eliminados o simple y llanamente no se les permite asumir una candidatura para un cargo público. Si nos vamos a Sudamérica, tenemos ejemplos muy concretos, obviamente en el caso de Venezuela, donde el mismo jefe de Estado, el mismo jefe del régimen, está acusado acá en Nueva York de ser miembro del Cartel de los Soles, así como el resto de los miembros que le acompañan en el gabinete. En el caso de Colombia también se han hecho señalamientos muy graves en la campaña del actual presidente Gustavo Petro y esto está bajo investigación en estos momentos en las autoridades de Colombia, pero también se están haciendo revisiones porque ellos han utilizado, por ejemplo, en el caso de los carteles colombianos, el presunto pago para candidatos al Congreso, candidatos a jueces, alcaldías, etcétera. Y eso es sumamente importante porque en el caso colombiano, los elementos que se presentan en la investigación vienen desde el siglo pasado. Y podemos ir hacia un poco más allá, casos como en Uruguay, por ejemplo, donde también han habido graves denuncias, caso de Brasil o caso de Ecuador. Si planteamos esto como un fenómeno en el que el crimen organizado ha trabajado por años, se han convertido en los vasos vinculantes entre lo que es las organizaciones criminales, el dinero de la economía ilegal y la forma en que se constituye el Estado, sin duda alguna podemos hablar de que el mismo crimen organizado ha instrumentalizado el Estado para convertirlo en una pieza dentro de su engranaje. Es triste observar esto, se adelantó por mucho tiempo que podría ocurrir y en estos momentos lo observamos con mayor claridad. Aquellas personas que hemos estado por lo menos en los últimos 15 años revisando y buscando evidencia, escuchando testimonios en las cortes,
para evidenciar hasta qué punto esto se ha convertido tal vez en una de las principales amenazas de las democracias en América Latina, pero tristemente esto no se queda en la región. Hay casos aquí en Estados Unidos y también en la Comunidad Europea donde se siente que hay dinero proveniente de la economía ilegal y que busca de alguna manera poner a los mandatarios, poner a los representantes al Congreso, es decir, jugar un rol fundamental en la toma de decisiones políticas del mismo Estado. Bueno, en el caso de Honduras, que es el primero que mencionaste, de hecho hay un expresidente preso aquí en los Estados Unidos, su hermano también involucrado, y el caso de Xiomara Castro, la presidenta, que es la esposa de Manuel Zelaya, que son de alguna manera candidatos de La Habana, candidatos de Caracas, de Managua, a pesar de que tienen ahí una disputa de inmigración y fronteriza. Yo recuerdo estar cubriendo una cumbre de la OEA en San Pedro Sula, y en una semana, en 5 días, porque no fue la semana entera, 3 aviones procedentes de Venezuela aparecieron abandonados con drogas o con rastros de haber tenido droga. Y digo, esos son los que se vieron. Era una relación directa y numerosa, ¿no? No sé si sabes algo de este tráfico. Claro, mira, en el caso de Honduras lo hemos estudiado bastante, tuvimos la oportunidad de hacer la cobertura del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández acá en Nueva York y también el de su hermano Tony Hernández. Y cuando nosotros trabajábamos el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro que fueron perdonados por la antigua presidencia de Joe Biden, descubrimos elementos claves en el que hay una línea directa entre los narcotraficantes de Venezuela y los de Honduras que trabajan de manera conjunta. El hijo, por ejemplo, del expresidente Pepe Lobo, Fabio Lobo, que también fue acusado y procesado aquí en los Estados Unidos por delitos de drogas, había estado en las mismas líneas de acción que los famosos narcosobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Era la misma línea, los mismos mecanismos y también la misma propuesta que posteriormente la Corte Federal señaló como uno de los elementos claves en los que se une el poder político o los privilegios de ser familiar de alguien que tiene poder. En este caso estamos hablando de Fabio Lobo, que era el hijo de Pepe Lobo, presidente de Honduras, o el caso de los narcosobrinos que tenían a su tía Cilia Flores como primera dama y presidente de la Asamblea para la época, y Nicolás Maduro, el tío pues de presidente, ¿no? Hay muchos otros casos, el de Manuel Zelaya, esa fue la primera persona que nosotros escuchamos por parte de los testigos de los narcotraficantes de una organización muy violenta que se llama Los Cachiros, y que están siendo procesados, y uno de ellos ha sido prácticamente el testigo estrella para la fiscalía en todos los casos que tienen que ver de narcotráfico en Honduras. Él señaló durante una de las audiencias que Manuel Zelaya había recibido directamente dinero del narcotráfico y posteriormente salió a relucir, y eso fue hace pocos meses, un video en el que el hermano de Zelaya, Carlos Zelaya, estaba directamente relacionado y haciendo negocios con el narcotráfico. Allí tenemos también, por supuesto, los fondos que han venido para todas las campañas electorales. Han sido prácticamente, en el caso de Honduras, tal vez el país número 1 donde se han enjuiciado aquí en Estados Unidos casos ligados a narcotraficantes que pagan campañas o a narcotraficantes que llegan a puestos políticos. Igualmente ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de México, que es muy importante, y hay muchos otros países, pero que la justicia de los Estados Unidos no ha llegado hasta allí. Nosotros hemos seguido la pista de cuánta elementos surge, por ejemplo, en el caso de Panamá también estaban siendo utilizados dinero proveniente del crimen organizado, como lo es la corrupción y el lavado de dinero, para pagar campañas electorales o para pagar sobornos a funcionarios de alto nivel, incluyendo el mismo presidente de ese país. Ahora, vamos al caso de Gustavo Petro. Hay un hijo de Gustavo Petro, pues vinculado también al narcotráfico, según las denuncias. Creo recordar a un ex embajador en Caracas
que es el que empieza denunciando primero a una de las asistentes de Petro. Cuéntame, porque la memoria me falla, ¿y qué fue lo que pasó? Ese era el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Hoy es uno de los primeros ministros del gabinete de Gustavo Petro. En ese momento, por alguna razón que todavía no se ha determinado por las autoridades, dejó unos audios a una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, informando, y ellos estaban en una discusión y prácticamente él estaba dejando claro que había fondos provenientes del crimen en la campaña presidencial de Petro. Luego hubo una apertura de una investigación, surgió también en paralelo lo que tiene que ver con el hijo de Petro, Nicolásito Petro, y su entonces esposa con el recibimiento de fondos de la industria criminal para las campañas electorales. Hasta el momento los colombianos están esperando qué fue lo que pasó, porque hubo una violación de topes en la campaña de Petro. Está bajo investigación, pero como en muchos países de América Latina, la justicia es muy lenta o a veces la misma justicia está controlada, como el caso de Venezuela, donde las instituciones no funcionan, no operan porque en Venezuela no hay democracia. En el caso de Colombia hay mucha gente que está empujando para que se produzca una decisión antes de las próximas elecciones que van a tener lugar el próximo año, pero en estos momentos hay mucha preocupación porque si se permite que esas denuncias tan fuertes pasen por debajo de la mesa y no haya ningún tipo de proceso y de castigo para determinar esos elementos, así como otros que han pasado de escándalo en escándalo en Colombia con el presidente Petro, por ejemplo, uno de los mayores traficantes en Colombia, pues estuvo vinculado directamente al presidente Petro, alias Papá Pitufo, y en estos momentos la justicia está determinando cómo ese hombre pudo salir de Colombia a pesar de que tenía orden de detención y terminó en Portugal, y ahora es un poco difícil para el Estado colombiano regresarlo para ser procesado, y obviamente muchos notan que tiene un gran apoyo por parte de las No, y autoridades. hay algo curioso con Nicolásito Petro que el padre dice, yo no lo crié, no sé si te acuerdas de eso. También, Sí. cuando hablaron en la campaña de hay que correr la línea ética, y en el caso de Benedetti, pues claramente decían esas conversaciones, mira, si no me dan esto, esto y esto, voy a contar esto y esto y esto y otro. Era muy obvio. Cuando regresemos quiero que veas algo que dice Diosdado Cabello, es su explicación de por qué Estados Unidos quisiera sacar pues a Chevron de Venezuela o alguien aquí en Estados Unidos. Es una explicación un poco rara. Y también en Colombia hay unas imágenes tremendas. Yo diría que los terroristas criados por Petro le están sacando los ojos. Ya verán de qué trata esta imagen que estamos viendo.